La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris Causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida de siempre a nuestro encuentro de Honoris Causa, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Continuando con este lindo momento de conversar con aquellas personas que han podido contribuir a lo largo de sus vidas, de sus ministerios también en la extensión del reino de Dios. Hoy tenemos el privilegio de compartir con el profesor Teodoro Loiben este tiempo especial. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y permitirnos conversar con usted aquí en Honoris Causa. Muy bien, muchas gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Y es un honor para mí poder participar en un programa de esta clase. Para nosotros también. ¿Hace cuántos años involucrado en la tarea de la formación de chicos, de jóvenes, en la docencia específicamente? Son 46 años. Al completar 2013 van a ser 46 años de trabajo en la docencia. ¿Y cómo fue aquello? ¿Sentiste un llamado especial de parte de Dios para iniciar ese proceso? Porque 46 años, hace mucho tiempo atrás, por ejemplo. Sí, en mi época de estudio en el Brasil, yo sentí un llamado de parte de Dios para servir. El llamado en primer lugar fue para servir a Dios. Después vino la especificación en qué área. Y el llamado fue para servir en el trabajo con niños y jóvenes. Sentí este llamado muy claro y también en el discurso que pude dar en el acto de colación, hice público esto y dije que estoy dispuesto, en aquella época estaba solo, cuando ya había iniciado también mis estudios de matemática en la Universidad Nacional. Surgió esta persona, la conocí en el Comité Central Menonita. Los estudiantes de aquel entonces tenían una reunión semanal ahí en el Comité Central con el señor Jacob Franz, una reflexión y una merienda. Y los estudiantes normalmente siempre están con hambre. Entonces, y las meriendas prepararon las cocineras y una de estas era la que después llegó a ser mi esposa. Nos conocimos y mi llamado era servir en la educación. Entonces, cuando iniciamos la relación, inclusive yo le mencioné esto en aquella época a la que iba a ser mi esposa. Le conté de mi llamado y le dije bien claro, yo no puedo prometerte de que voy a tener una linda casa, de que vamos a tener medios económicos en abundancia, porque voy a ser docente. Y este es mi llamado. Y si querés compartir este llamado conmigo, seguimos profundizando la relación. Y si no, mejor cortar. Aquí mismo. Aquí mismo. Antes que continúes esa parte de la historia, vamos a ir a una breve pausa. Después regresamos aquí en más Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia.
Seguimos compartiendo aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia, la grata conversación que mantenemos con el profesor Teodoro Loiben. Nos está contando su historia, su llamado, y le hemos interrumpido antes de ir a la pausa cuando nos decía en qué momento específicamente de su vida se unía, en este caso, a aquella mujer que la acompañaría. ¿Por cuántos años hasta aquí, Teodoro? Y nos casamos en el año 71. Ok. Así que son más de 40 más años. De 40 años. Más de 40 años. Pero ¿qué te respondió ella en ese momento? Cuando vos le dijiste, mira, o continuás con este llamado que yo tengo, o lo cortamos aquí. Ella me dijo que sí. Ajá. Este sí se puso a prueba más adelante, ¿verdad? Cuando los amigos de nuestra familia vivían en otro nivel económico, y entonces a veces estaba reclamando ella, y le hice recordar de aquel momento, de aquella promesa, y me dijo, yo dije que sí, pero no entendí nada. Pero ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? De a poco ella también se fue entendiendo y se integró plenamente en este llamado. Un tiempo un poco difícil fue el trabajo de los 4 años en Santaní, cuando yo viajaba casi semanalmente y ella se quedaba en casa sola. Y al finalizar el trabajo en Santaní, ella respondió, bueno, hasta aquí yo me quedo solo. Si vas a tomar otro trabajo, me voy contigo. Mira. Y tal es así que ahora nosotros estamos viviendo juntos en Campo 9. Me acompaña. Y es otra la vida cuando la esposa la acompaña. Está cerca. ¿Qué experiencia tenés de aquellos primeros años del Colegio Alberto Schweitzer, tanto como profesor y después como director? Y fueron años muy interesantes. Yo era un profesor recién formado, el colegio estaba también en formación, y con este entusiasmo juvenil de aquella época se cometió muchos errores, pero iba aprendiendo y creciendo junto con el colegio. Tenía la gran ventaja de tener a un profesor como el profesor Juan Vins al lado, que era el director con mucha experiencia, muy sabio. Él me ayudó mucho en la formación y fueron años muy interesantes, muy dinámicos, y tengo muchos lindos recuerdos de aquella época, especialmente cuando me encuentro con los alumnos, exalumnos de aquella época, porque no solamente trabajé en la enseñanza en el grado, formé un grupo de adolescentes varones, embajadores del rey lo llamamos. Eran 12 varones, 12 muchachos, que los fines de semana hacíamos un club, trabajos manuales, hacíamos muchas excursiones. Trabajé más de 2 años con este grupo, aparte de tenerlo en el grado. Y algunos de ellos, hoy cuando nos encontramos, dice que estos fueron los años más lindos. Mira, para ellos. Qué bueno. ¿Y cuántos de esos de alguna u otra manera estuvieron absorbiendo aquel llamado suyo también, por decir, dedicándose al magisterio o algún ministerio? Son varios. Uno de ellos es Isaac Acevedo, que un tiempo fue líder, pastor de una iglesia, hoy está trabajando en Inverfin. Más adelante Nelson Aguilera, Tito Pastor. Entre las chicas también había Estela de Armoa, Sofía Escobar, hoy de Acevedo, muchos otros, Angélica Acosta, hoy esposa de misionero. Realmente fue un grupo muy lindo y que respondió
no siempre se da de que justamente tantos buenos elementos se junten en un grupo. ¿Cuántos años estuvo allí en el colegio Alberto Schweitzer? 23 años. 23 años. La experiencia prácticamente casi de 2 a 3 generaciones que vio crecer en todo ese tiempo. Fue muy lindo, porque en forma paralela iniciamos el trabajo de formar una iglesia ahí en este lugar. Yo inicié junto con el señor Pancratz la escuela dominical ahí en el colegio como anexo de la iglesia del Hospital de Clínicas. En muy poco tiempo el anexo era más grande que la propia iglesia. Y se formó una iglesia. Yo estuve como miembro del consejo ahí 19 años, como profesor de la escuela dominical del grupo de jóvenes. Y cuando yo dejé la iglesia por el trabajo aquí del colegio Gutenberg, la iglesia aquella tenía más de 100 miembros y según los datos estadísticos el 54% de los miembros de la iglesia eran jóvenes. Casi de cada 10, 6 eran jóvenes. Casi todos exalumnos o alumnos del colegio Alberto Schweitzer. O sea que prácticamente fue un semillero, un campo misionero el colegio. Así mismo es. ¿Y ustedes lo veían también de esa forma? Así es. Sí, trabajamos en forma muy consciente de que una educación escolar solamente es integral cuando se toca también la parte espiritual. Porque muchos de los problemas de la vida, de los jóvenes, de las familias, son de origen espiritual. Y no precisamente académico. Y hay que enfocar entonces también ese aspecto. Sin esa parte espiritual, ninguna educación es completa. Y el resultado se ve porque a través de eso han podido acompañar en el desarrollo integral, como usaste esa palabra, de tantos jóvenes, y también se ve el fruto a través de la formación de una iglesia, en este sentido. Así es. La vivencia, la experiencia que has tenido allí cuando ibas llegando a veces hasta a pie o recorriendo el barrio, que te saluden, o estando en un almacén de repente, hola profesor, eso realmente a uno le cala de una manera muy especial. No solamente trabajé ahí en la escuela, en el aula, sino visité mucho a las familias. Yo sabía dónde vivían prácticamente todos los alumnos. Conocía a sus padres. Era muy ágil en el movimiento porque tenía una moto. Recorría el barrio y inclusive cuando los alumnos salían del colegio recorría el barrio para ver y mirar cómo llegan a su casa. Y muchos de ellos se recuerdan hasta hoy en día de esto. Y en el momento es como lo dice la Biblia, ninguna disciplina en un momento es motivo de gozo, pero después trae fruto. Y muchos de los exalumnos después traían a sus hijos al colegio y reclamaban este mismo control, esa misma educación para sus hijos. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre esa experiencia. Tenemos que ir a otra pausa. Cuando volvamos seguimos conversando aquí con Teodoro Loide. El profesor Teodoro Loide fue siempre un hombre entregado a la educación. Él siempre tuvo la misión y la visión de la formación integral de los alumnos, en especial en el área espiritual, y también siempre fue bastante humano en la parte solidaria, apoyó a muchos alumnos que hoy son profesionales
y también destacadas personalidades tenemos entre ex alumnos, y siempre estos fueron frutos del apoyo que él dio a través de las becas. Así, por ejemplo, yo que soy de acá de la comunidad, del vecindario, muchos chicos tuvieron y siguen teniendo la oportunidad de estar en este colegio. Por la parte económica, que para algunos resulta un poco costoso, pero a través de las becas que él inició tienen esa oportunidad. Y hay familias muy agradecidas, y también varios alumnos, ex alumnos, hoy también son miembros de iglesia, están trabajando como colaboradores, partícipes, también pastores que salieron de acá del colegio, y eso para mí es lo más importante, ¿verdad? Y lo más bueno que como colegio hemos logrado. Y realmente el profesor Teodoro Loiben fue el que arrancó esto, y fruto de eso fue el que puso el cimiento para el colegio, ¿verdad? De todos estos valores que hasta hoy seguimos tratando de llevar adelante. Seguimos disfrutando aquí de la grata compañía del profesor Teodoro Loiben, aprendiendo y conociendo también con él lo que ha sido su vida, su ministerio a través de la enseñanza. Sus hijos han también podido participar de todo ese proceso, y para ellos fue todo un desafío también. ¿Cuántos hijos, Teodoro? Tenemos 3 hijos. Que todos nacieron en el contexto del colegio prácticamente, el ministerio del colegio y la iglesia. Así es, y fueron alumnos del Alberto Schweitzer también. O sea, papá era director, profesor, y también era papá ahí en ese momento. Así es. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en un momento cuando nuestra hija mayor era muy charlatana, y en el preescolar, cuando no paraba de hablar, la maestra le advirtió, dice: si no paran, yo los llevo a la dirección. Entonces ella salta y dice: sí, ahí está mi papá. Así que ese método no le salió bien a la profesora. Con la menor tuvimos la experiencia cuando ella terminó acá en el Colegio Gutenberg, el 6º grado. Ella pidió ir a un colegio donde papá no es director. No era porque yo tenía problema o ella tenía problema conmigo, sino porque el trato de los compañeros no le gustó, porque siempre decían: es la hija del director y por esto tiene buenas notas. Entonces dijo: ahora quiero ser alumna de un colegio donde papá no es director. Y aceptamos, y se fue al Colegio Concordia. Aquellas cosas que a veces nos llegan en un momento dado, del desánimo, a veces mezclado con el cansancio, ya en el Colegio Alberto, todavía ya en Sajonia, llegó un momento en el cual dijiste: ya no quiero continuar, voy a tirar la toalla. Sí, hubo ese momento también. Y fue un tiempo bastante difícil. Llegó un momento donde perdí el auto. Habíamos ahorrado muchos años y con mucho esfuerzo habíamos comprado un auto y dejado de lado la moto. Y después perdimos el auto por robado. Y en ese momento viene de una empresa una oferta de trabajo, y ofrecieron para iniciar el trabajo el doble en el sueldo, y realmente entramos un poco en crisis con mi esposa. Oramos mucho, pero tuvimos la confirmación de parte de Dios de renovar el llamado que habíamos recibido, que yo había recibido inicialmente. Y le respondí a la empresa: no solo de pan el hombre vive, y yo no puedo imaginarme trabajar en lo que me ofrecen.
yo quiero trabajar con niños y jóvenes, y no aceptamos la oferta. Y después, a posteriori, nosotros nos dimos cuenta que era la respuesta correcta, porque ahí comenzaron a cambiar las cosas. ¿Ah, sí? Cambiaron las cosas, y casi inmediatamente después comenzaron a abrirse las posibilidades y las puertas de un nuevo colegio, el Colegio Gutenberg. Así que si hubiera salido del trabajo, otro hubiera iniciado el Colegio Gutenberg. Y no precisamente acá. vos. Sí. Hay alumnos y hay experiencias también con los docentes que a uno de repente le marca la vida. Quiero que pienses brevemente, Teo, ahí en el Colegio Alberto Schweitzer, todavía en Sajonia, alguna experiencia que hasta hoy lo recordás cariñosamente y gratamente también, ya sea con un docente o con un alumno. El amor siempre es la llave para el corazón de las personas. Y aprendí en estos años que no solamente con mano dura, y con disciplina y con rectitud, y sino esto va acompañado del amor, nos resulta. Y una prueba de esto me dio un alumno que hoy un tiempo fue gerente de una sucursal de Citibank. Después estudió como abogado, ahora creo que es abogado. Es Tito Pastor. Él fue huérfano, vivió con los tíos un tiempo, después vivió con la abuela en San Isidro y se iba al Colegio Alberto Schweitzer. Tenía que viajar lejos. La línea 8 le traía de San Isidro hasta el colegio, el viaje era de 1 hora o más. Y también venía los domingos a la escuela dominical. Y en San Isidro hay una iglesia, y el pastor un día le encuentra y dice, ¿por qué te vas a ir tan lejos para ir a la escuela dominical si aquí a 2 cuadras tenés una iglesia? Y él decía, no, yo me voy allá porque allá me quieren. Ahí estaba el secreto. Ahí estaba, sí. Ahí estaba el secreto, el amor, sí. Realmente. Y a través de esto él me enseñó realmente de que el ingrediente amor es fundamental. Mis amigos, tenemos que cerrar este capítulo en el día de hoy aquí en Honoris Causa, pero no finalizamos todavía con Teodoro Leuven, su experiencia, su vida, porque ahora nos falta prácticamente otra faceta más, todo lo que son los colegios Johannes Gutenberg, en Lambaré, en Santaní y hoy también en Campo 9. Pero por eso queremos invitarles para que sea partícipe de este encuentro que el próximo domingo estaremos compartiendo. Desde este momento ya, Teo, muchísimas gracias hasta aquí, pero vamos a seguir hablando sobre tu vida y tu ministerio también. Señores, cerramos el capítulo de hoy aquí en Honoris Causa.